Okay, engine stop. ATA at a descent. Mode control both. Hace ya mucho tiempo, mucho antes de que se acuñara el término ECM, un pintor prodigioso, como fue el Bosco, pintó la escena que pueden ustedes ver ahora mismo. Una luz blanca, pura, que no deslumbra, al final de lo que parece un túnel. Las almas intentan atravesar ese túnel para alcanzar la luz, pero en el camino otros seres parecen frenar a algunos, otros parecen ser ya guiados hacia esa luz en la que parece esperar un ser que posiblemente les diga: todavía no ha llegado tu momento, debes regresar. Las ECM o experiencias cercanas a la muerte tuvieron un resurgir impactante en 1975 por el libro Vida después de la vida, del Dr. Raymond Moody. Informe elaborado por este psiquiatra en el que entrevistó a 150 personas que habían padecido una experiencia cercana a la muerte, una ECM. A partir de aquí, y quizás invadidos por la confianza de no ser ridiculizados, muchos más testimonios vieron la luz. Y muchos más profesionales también decidieron investigar todas estas experiencias. Los testimonios de estas personas que experimentaban suceso tan asombroso hablaban de verse fuera del cuerpo, ver su propio cuerpo desde el techo o atravesar un túnel con una luz al final. Diversos sucesos, todos parecían conservar el mismo patrón, y esto despertó la curiosidad por muchos profesionales, como decíamos, para investigar todos estos sucesos. Imposibles, porque todos estos testimonios para la ciencia eran imposibles, porque estas personas en ese momento científicamente estaban muertas o estaban en un estado que era imposible, en el que era imposible percibir todas estas visiones. Y aquí a mi lado, y en nuestro estudio de Biorradio Latido, se encuentra nuestro invitado de hoy, que antes de nada vamos a dar paso a saludarle. Santiago, muy buenas noches, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Pues encantado de estar aquí en el estudio. Nosotros también estamos encantados de que estés aquí, ya lo sabes tú bien. Antes de comenzar a escucharte, a escuchar tu testimonio, voy a presentar brevemente a la audiencia tu persona. Te llamas Santiago Ponce, licenciado en Derecho, y bueno, estuviste trabajando durante varios años, has estado trabajando como funcionario en distintos ayuntamientos, como el de Utiel, el de Túejar. Bueno, vamos a meternos ya en harina, ¿no? Vamos a meternos, porque yo supongo que la audiencia estará pues intrigada con esa expectativa de conocer un poco esa historia. Pero antes de que entremos a que nos relates ese momento, ¿no? Ese maravilloso momento, ¿qué te llevó a vivir esa experiencia? Porque, ¿qué pasó? ¿Enfermaste? ¿Qué es lo que ocurrió, Santiago? Pues efectivamente esta experiencia de la que hablaremos ahora después, fue consecuencia de un proceso, de una enfermedad que se fue complicando, que me aquejó, me afectaba al corazón y terminó en un trasplante cardíaco.
antes de hablar de esto, bueno, pues mi vida era una vida anodina, una vida tal y como se considera. Porque, Santiago, ¿tú qué creías antes? ¿Tus creencias sobre este tipo de cosas? ¿Cómo Vamos a eran ver. antes de vivir la experiencia? Antes de esto, digamos que yo era o podía encajarme dentro de lo que se considera la religiosidad habitual o normal, tradicional. Era creyente, siempre he sido creyente, pero de una forma muy poco activa, con muy poca implicación. Prácticamente la espiritualidad no tenía presencia en mi vida. Y bueno, como decía, pues llevaba una vida bastante, tal y como se conoce o como se dice, normal. Para mí en este momento, que la miro, anodina. Bueno, pues siguiendo los cánones que desde pequeños en la educación actual en nuestro sistema te bombardean, con los que te bombardean. Bueno, pues hay que estudiar, pero no hay que estudiar tanto para aprender como para ser capaz de llegar lo más lejos posible, tener un gran trabajo que te permita ganar mucho dinero, y resulta que esto es lo que te dará la felicidad, etcétera. Bueno, dentro de estos ingredientes, a los 32 años y 3 meses después de casarme, justo cuando yo creía que había llegado al culmen de la cúspide de mi vida, no solamente a nivel personal y a nivel profesional, bueno, que no me podía pasar nada malo. Cuando uno está ahí, pues creo que todos en un momento determinado, sobre todo más cerca de la juventud, hemos llegado a creer que somos inmortales, indestructibles, que nunca nos va a pasar nada. Bueno, pues justamente en ese momento empiezo a tener síntomas, como por ejemplo que al dormir tumbado notaba falta de aire, cierta sensación de ahogo, etcétera. Y en ese momento es cuando decido ir al médico, porque la situación pues empezó a complicarse, y me diagnostican una miocardiopatía dilatada, un corazón anormalmente dilatado, como consecuencia de un problema genético que también afectó a mi madre, y de hecho ella falleció, no pudo sobrevivir y falleció hace unos años. Ella, a su vez, bueno, pues parece ser que también, evidentemente, se lo habían transmitido. Y como digo, de esa miocardiopatía dilatada, como consecuencia de esta enfermedad, de esta miocardiopatía dilatada, mi corazón anterior, ahora diré por qué, tenía un tamaño desmesurado y una fuerza muy reducida, de tal manera que pasé prácticamente de la noche a la mañana de ser una persona aparentemente sana a ser una persona muy enferma, porque inmediatamente cuando me empezaron a medicar para intentar revertir esa insuficiencia cardíaca que estaba padeciendo, bueno, pues físicamente me vine abajo. Y no solamente se produjo esta situación de venirme abajo físicamente, sino que también me vine abajo anímicamente, psicológicamente. Y esto obedece a una razón, y luego después es una conclusión a la que he llegado, y es que gran parte de todo lo que había aprendido durante los primeros 32 años de mi vida no me sirvió de nada en ese momento para afrontar esta terrible situación que durante unos meses me llevó a pensar que era el final, se acercaba el final, y que mi vida iba a terminar de un día para otro muriéndome de este problema en el corazón. Así es como empieza todo, después del diagnóstico y de pasar unos meses de absoluta travesía del desierto, de ser una piltrafa, así como suena. Así te sentías. Así me sentía, físicamente muy mal y psicológicamente destrozado. En un primer momento el problema psicológico no lo supe identificar, precisamente porque nunca me había enfrentado a esta situación y no tenía los resortes adecuados para resolverla. Hasta que al cabo de unos meses, 3-4 meses, todo esto sucede en el año 2009, me doy cuenta de que, aparte de la problemática física, que ya me di cuenta que de momento no me iba a morir, no sabía cuándo, pero pasaban los días y seguía vivo, mal, pero seguía vivo, y me di cuenta de que era fundamental atajar ese derrumbamiento psicológico. Entonces es cuando tuve la suerte de cruzarme en mi vida
con los que fueron, sin lugar a dudas, pilares de mi recuperación en todos los sentidos. Entonces ellos me empezaron a tratar con una terapia psicológica al uso, etcétera. Me recompuse psicológicamente. Dejé de asistir a la consulta porque ya consideraba que el tratamiento había acabado en ese momento y era lo que necesitaba. Y a continuación, a los poquitos meses, en 2010, es cuando, después de los seguimientos de los cardiólogos, me dicen que, bueno, que teniendo en cuenta mi edad, en una persona joven, con 33 años ya, y con un corazón absolutamente destrozado, que la única posibilidad de seguir viviendo era el trasplante de corazón. Claro, cuando me dicen esto, pues fue un mazazo que, no obstante, gracias a que estaba ya recompuesto psicológicamente, fue un mazazo en aquel momento del que luego me interioricé y llegué a la conclusión de que la única manera de seguir adelante era trasplantando el corazón de un donante generoso que me llegara y que me permitiera seguir viviendo, porque desde luego eran evidentes los síntomas semana tras semana de que aquello no, el final efectivamente sí que podía acercarse. Cada vez más problemas asociados a la insuficiencia cardíaca, problemas ya de hígado, de riñones, etcétera. Bueno, muchas personas que conozcan a alguien que haya pasado por esta situación lo sabrán. Sigo contando, porque todo esto explica lo que me ocurrió. Antes. En el año 2011, en noviembre de 2011, concretamente el día 12 de noviembre de 2011, lo digo porque es el segundo día de mi segundo cumpleaños, me llaman por teléfono de la Organización Nacional de Trasplantes y me dicen que hay un corazón para mí, de un donante, y que era sábado además, y que tenía que ir a la FE, evidentemente, para someterme a esta operación, a este trasplante de corazón. En aquel momento, bueno, pues solamente las personas que hayan tenido una experiencia igual pueden entenderlo. No he vuelto a tener una experiencia, es una mezcla de miedo por lo que puede pasar y de enorme esperanza, porque claro, cuando uno se somete a un procedimiento quirúrgico de este tipo es porque está ya muy mal. Nada, me llegué a la FE, me operaron, la operación fue bien, se dieron cuenta de que había llegado, mi cuerpo había llegado bastante peor de lo que se pensaba, tenía una serie de problemas asociados a la insuficiencia cardíaca, pero bueno, me operan, la operación fue bien, posteriormente me trasladan al cabo de unos días a planta, estoy unos días en planta y en ese momento, cuando parecía que todo iba a ir bien, es cuando tengo un rechazo primario, así se le llama, del órgano trasplantado, de mi nuevo corazón, y automáticamente se genera un fallo renal. Mis riñones dejaron de funcionar y me trasladan nuevamente a la UCI, a la unidad de reanimación concretamente, similar a la UCI, y ahí estuve aproximadamente sobre 36-40 horas en estado, primero en un estado cada vez menos consciente, hasta que finalmente pierdes la conciencia. Pierdo efectivamente. Pierdes la conciencia y ahí... Y ahí empieza mi estado de coma, en el que estuve unas cuantas horas. Y a partir de ahí, Santiago, empieza esa experiencia en la que vamos a estar atentos. ¿Qué ocurre ahí, en esa UCI del hospital? En la FE. En la FE de Valencia. Vale, pues, en este momento se puede decir que mi segunda casa. Entonces ahí tú pasas a otra escena, a otro plano. Bueno, efectivamente, en primer lugar, todo esto comienza, cuando digo, en ese proceso de pérdida de la consciencia. Lo recuerdo vagamente como una especie de sueño extraño, del que prácticamente no recuerdo nada, porque estuve muchas horas. De vez en cuando abría los ojos y veía pues, la máquina de la diálisis continua, la que me habían tenido que instalar, porque claro, no me funcionaban los riñones. Y la situación era muy delicada, de tal manera que estaba como en el filo de la navaja y podía haberme decantado hacia un lado o hacia el otro. Afortunadamente creo que me decanté hacia el lado de seguir aquí. A los familiares, los médicos, ¿qué le llegaron a decir? Sí, bueno, les dijeron en ese momento que mi situación era
bastante crítica, era difícil, en ningún momento tampoco se dijo, porque creo que en ese momento no se dice, salvo que hubiese pasado más tiempo en esa situación, que iban a hacer todo lo posible, que estaba mal, que había lo que había y que bueno, iban a hacer todo lo posible por reanimarme, pero que no era una situación buena. Después de esta primera fase, como digo, de esos sueños, esa situación de sueños extraños, que no recuerdo, es cuando ya definitivamente entro en... Tienes sueños, pero no recuerdas, No, pero, no recuerdo. pero recuerdas que son sueños, extraños. Son extraños, sí. No lo podría definir porque justamente de esa primera parte no recuerdo prácticamente nada. Lo interesante, por llamarlo de alguna manera, lo fuerte viene a continuación, que coincide más o menos cuando definitivamente pierdo ya mi estado de consciencia, entro en ese... del coma hay varios estadios, pues esos primeros estadios de coma, en el que estuve varias horas. Coincide con luego el relato de médico, de lo que te va sucediendo, coincide en ese momento. Efectivamente, más o menos tuvo que coincidir ahí. Lo digo porque no experimenté, y entro ya en lo que es narrar esta experiencia, lo que yo considero que viví, que fue una experiencia cercana a la muerte, porque cesa de golpe esa primera fase de la que prácticamente no recuerdo nada, y en ese momento lo que me ocurre, lo que voy a contar ahora, lo tengo grabado como si me estuviese ocurriendo en este preciso momento. Pues adelante, Santiago. He de decir en primer lugar que no noté cómo salía de mi cuerpo, quizá porque ya estaba fuera, cuando realmente tuve plena conciencia de mi situación, de lo que me estaba pasando. No vi túnel, no vi luz. Ahora comentaré por qué puede ser, según las consultas que he hecho. Pero sí que es cierto que de golpe y porrazo noté como que me encontraba muy lejos. No sabía dónde. La sensación, claro, la percepción mía era que estaba en medio de un océano enorme, yo solo. Estaba lejos. Por supuesto, no era un plano de consciencia o de existencia como el que tenemos aquí ahora. Seguramente no. Estaba fuera de mi cuerpo, tenía que estar fuera de mi cuerpo. En todo momento tuve, hasta que pasó lo que ahora voy a relatar, tuve esa sensación de estar muy lejos de aquí, muy lejos de mi familia, si quieres, hasta del planeta Tierra. Estaba lejos, no sabía dónde, pero estaba lejos, en medio de esa especie de enorme océano en el que no había absolutamente nada. Y justo en el preciso instante en el que empecé a sentir temor, miedo, porque no sabía lo que me pasaba, es cuando escuché, no con los oídos humanos, sentí, vibró en mí una voz con un tono que no sería capaz de describir, un tono absolutamente reconfortante, que me dijo lo siguiente: Santiago, tranquilo, tranquilo. Creo que fueron 2 o 3 veces. Justamente en ese momento cesó el miedo, la ansiedad que empezaba a sentir por no saber qué estaba pasando conmigo. Cesó completamente y esa voz tomó todo el protagonismo. Vuelvo a repetir, me dijo: Santiago, tranquilo, tranquilo, no ha llegado tu hora. ¿Qué tiempo pasó que percibieras tú? Porque supongo que en esa experiencia el tiempo también se nos escapa, puede ser, ¿no? ¿Qué tiempo pasó desde que tú entras en ese lugar que tú describes como un océano? Una especie, yo tenía la sensación de estar como en medio de un océano enorme, yo solo. Tenía esa sensación. La verdad es que era... ¿No se veía cielo? No. Era, según lo que después nuestro amigo Rubén ha comentado, estaba en una especie de sala de espera. Él me lo dijo, eso es una especie de sala de espera. Estaba en un compás de espera porque efectivamente no había llegado mi hora. Ni siquiera había llegado la hora de atravesar el túnel de la luz, porque de hecho estaba en ese momento de espera. ¿Cuánto tiempo pasó? El tiempo en ese momento... Creo que fue poco tiempo, el tiempo humano que transcurrió fue poco, porque efectivamente cuando
fui consciente de dónde estaba, que estaba lejos, que no sabía dónde estaba, claro, automáticamente de forma natural se despierta miedo, qué pasa, dónde estoy. Pero justamente cuando empecé a tener esa sensación de miedo es cuando la voz empezó a vibrar en mí. Es decir, esa voz enseguida vino a auxiliarme, a rescatarme, a iluminarme. Es una voz que te entra. Es una voz que vibró dentro de mí, como digo, la escuché, no la escuché con los oídos humanos, la noté en mí. Es como si esa voz estuviera en mí, viniera a mí, vibró dentro de mí. Y como digo, terminó, pulverizó cualquier sensación de miedo, de ansiedad. Como digo, fue poquito tiempo porque radicalmente acabó con ella. Y cuando me dijo él, no ha llegado tu hora, tranquilo, tranquilo, no ha llegado tu hora. Y a continuación me dijo, tan solo tienes que pensar en mí. Justamente cuando dijo el tan solo tienes que pensar en mí, conecté, porque eso evidentemente, claro que lo noté. Es como si hubiese conectado con una frecuencia universal, llamémosle frecuencia, energía. Tuve la sensación de pertenecer a un todo absolutamente maravilloso. Me sentía una parte muy pequeñita, pero una parte fundamental de ese todo. Se despejaron, tenía una sensación que constaba, una sensación compleja, es difícil de explicar con palabras, que constaba de no tener dudas, de cómo saber, ya conocer aquello. A mí mismo me dije, claro, era esto. Cuando escuché el tan solo tienes que pensar en mí, claro, era esto. Es muy fácil, además la frase fue, pues me saltó, es muy fácil, tan solo tienes que pensar en mí. Cuando conecté, noté que era muy fácil conectar con eso, actuaba como un recuerdo, más que efectivamente, un aprendizaje. Como si yo ya supiera, como si mi ser, como si yo ya supiera que era todo eso. Y yo mismo me dije, claro, es esto. Se generó, ya os digo, una sensación maravillosa. Como si no hubiera preguntas, como si todas mis preguntas hubiesen tenido en ese momento respuestas. Fue una sensación que también es cierto que duró muy poquito tiempo. Porque si llega a durar más tiempo, posiblemente no me hubiese movido de allí. Y si esa voz que fue capaz de despertar esa sensación maravillosa me dice, vente conmigo, yo me hubiese ido. Eso es lo que describen muchos testimonios Sí. de experiencias cercanas a la muerte. ¿Tú tuviste esa sensación también de tus seres queridos? Digamos, sí, pero como que era más poderoso. Sí, sensación yo en ese momento, de bienestar, de plenitud. Ni mis padres, a ver, no quiero decir que en ese momento, pero ni siquiera tenía presente. Era como si esa voz me hubiese rodeado y hubiese conectado con esa, yo le llamo esa frecuencia universal, esa energía del universo. Si es que al final, luego creo que todo cobró sentido. Cuando ya desperté posteriormente, entendí perfectamente de qué se trataba. Esa energía, esa, llamémosle frecuencia, como cuando uno intenta sintonizar una radio en el aparato de radio convencional y al final sintoniza y es un programa que está esperando escuchar y efectivamente se alegra. Bueno, pues esto fue multiplicado por infinito. Sintonicé con algo, con un todo del cual me sentía formando parte. Como una pieza pequeñita, pero formando parte. Pequeña, pero importante. Y ya os digo, si esa voz me llega a decir en ese momento, vente conmigo, me hubiese ido sin dudas, sin temores, sin miedos, sin nada. Pero claro, como me había dicho efectivamente que no había llegado mi hora, después de estas últimas palabras de es muy fácil, tan solo tienes que pensar en mí, noté cómo sé que son sensaciones o son... es una historia extraña, no al uso de las tradicionales experiencias cercanas a la muerte, pero a continuación noté como si ese ente, esa existencia me hubiese arropado con sus manos y yo me sentía como algo muy pequeño, muy importante, muy querido, pero muy pequeño. Y noté como si en ese momento hubiese estado o me hubiesen estado observando con muchísimo amor. Me noté amado, sentí el amor de esa existencia que me estaba hablando.
como si yo fuese algo pequeñito en comparación, pero me sentí profundamente amado por ya, existencia, lo que fuera. Y después lo que ocurrió es que noté un soplo en la frente, curiosamente, punto sagrado en las religiones orientales, y me desperté en la UCI. Me desperté, Te todo despertaste empezó a funcionar, justo cuando el soplo. noté el soplo en la frente y me desperté. ¿Qué sensaciones, Santiago? Es decir, porque muchos describen esa experiencia como algo muy real. Tú, si tuvieras que diferenciar esa experiencia que tuviste, esta experiencia que nos relatas, con un sueño, con algo onírico, ¿tiene algo que ver? ¿Es una sensación parecida o es una sensación? No tiene nada que ver. De ¿Es hecho, una sensación de hiperrealidad? Efectivamente, es una sensación de hiperrealidad. Hasta los sueños que más te pueden marcar en un momento determinado, al cabo de unos días, unas semanas o unos meses, se te olvidan o los deformas. Pero este momento que viví era de plena, como digo, además, se puede diferenciar claramente esa primera fase que he dicho, asociada seguramente a, pues eso, a los problemas físicos de mi cuerpo, esa especie de sueños sin demasiado sentido, de los que prácticamente de los que no recuerdo nada o prácticamente nada, y de golpe y porrazo corta esa primera fase y entra esta otra. ¿Por qué? Si hubiera sido producto todo de la medicación, de la falta de funcionamiento, de la falta de funcionamiento adecuado de los riñones, etcétera, hubiera sido en todo momento eso. Pero no tiene ningún sentido que esa primera fase convencional de un organismo con problemas se corte de repente y entre esta otra vivencia, que la recuerdo como si estuviera aquí. No había dolor, no tenía nada. Por tanto, lógicamente debía estar fuera de mi cuerpo. Claro. Cuando volviste, ¿qué sensaciones tuviste corporales? Pues desperté, todo había empezado a funcionar, riñones, se había estabilizado el tema cardíaco, el corazón trasplantado, todo estaba funcionando perfectamente y tuve la sensación de ser un niño. No de haber vuelto a la infancia, pero tiene que ser algo parecido lo que un recién nacido nota cuando nace. Algo así. Un renacer. Un renacer, efectivamente. Un renacer. Una fuerza vital, unas ganas de vivir, como nunca antes las había sentido. Y bueno, Santiago, supongo que esta experiencia tenemos el antes, tenemos la experiencia y tenemos un después. ¿Qué efectos tuvo en ti, no? Porque la mayoría de los testimonios de todo este tipo de experiencias relatan pues un cambio de vida, cambio de percepción, algo muy diferente, ¿no? Efectivamente. Después hubo momentos muy complicados también, porque al año y pico del trasplante, bueno, todo esto termina, no me quiero adelantar, ya despierto en la UCI, como contaba antes, todo vuelve a estar en su sitio, el funcionamiento físico de mi cuerpo era ya bueno, y al cabo de unos días me suben a planta y al cabo de 3 semanas o 4 aproximadamente me dan el alta y me voy a casa. En ese momento, en un primer momento, la reacción que tuve creo que es habitual, porque pues, lo que se puede leer o escuchar por ahí. La primera reacción que tuve, en primer lugar, lo conté. Conté a mi familia, a mi mujer, a mis padres, conté a mi familia, a mi entorno más cercano. Luego, a continuación... ¿Contaste esa experiencia? Sí, ¿Y lo que me había pasado. ¿Qué te dijeron? Nada, pues que muy bien, que bueno, en ellos digamos que primaba evidentemente la alegría de ver que yo me había recuperado y que estaba ahí, pues bien. Luego entré en una fase de pensar, en la que pensaba, no, bueno, esto habrá sido un sueño más, habrá sido producto de los problemas físicos que tenía en ese momento, del exceso de medicación, etcétera. Así estuve un tiempo, llegándolo a negar incluso. Como que no podía ser. Pero luego, pues un buen día dije, bueno, y si eso lo tengo ahí presente y yo interiormente tengo claro, absolutamente claro que eso fue así, ¿por qué me lo tengo que negar?
y lo volví a tener, me lo volví a reafirmar, volví a reafirmármelo, que es lo que me había ocurrido y ya está. Luego después he tenido oportunidad de contarlo en ocasiones concretas, no voy contándolo por ahí, porque no es cuestión de una conversación normal y corriente un día cualquiera. Bueno, pues que sepan ustedes, pero sí que es cierto que cuando ha habido ocasión de ello, porque creo que viví una experiencia que fue un regalo y sería enormemente egoísta si me la quedara para mí. La he contado, la he revelado cuando ha sido necesario y también estoy aquí para ello. Uh-huh. Y me comentabas, sí, porque me ando por las ramas un poquito, me comentabas que qué cambios había experimentado en mi vida. Sí, tu visión de la vida, tu visión también religiosa, ¿no? Si se ha sufrido algún cambio, alguna modificación, sí, ¿no? Supongo. La más importante de todas ellas es reafirmar, aunque lo tenía claro, creía en la trascendentalidad de nuestra vida, esto me lo vino a reafirmar. Desde entonces lo tengo completamente claro, que la vida, nuestra vida aquí en la Tierra, nuestra vida, es una fase más de un proceso del que ya sabremos cuáles son las reglas y en qué consiste, pero que esto es un escalafón más, que hay vida más allá, que esto no se acaba, que la muerte simplemente es un tránsito y que hay una fuerza, llamémosle una fuerza, para mí es Dios, evidentemente, pero es algo que creo que a nivel universal buscan todas las religiones, cada una a su manera, pero un poco todas creo que lo buscan. Hay una fuerza, una energía, una existencia universal, multiversal, que rige todo, que es el bien absoluto, que es el amor absoluto, que es la sabiduría absoluta, y digamos que la sensación que tuve, con esa sensación lo que conseguí fue acariciar esa sensación, acariciar esa sensación, esa existencia, esa plenitud, porque fue una sensación absoluta de plenitud. Y bueno, mi vida actual tampoco difiere tanto de la que llevaba antes, tomando ni más ni menos como base me removió todo, eso sí, pero bueno, mi vida actual es una vida convencional, tengo 2 hijos, después tuvimos 2 hijos, estamos ahí en fase de... Dos regalos dos regalos de Dios, indudablemente, lo tengo muy claro. Y bueno, no me he dedicado absolutamente a entregarme a la espiritualidad, no me he encerrado en un monasterio, podía haber sido, ¿por qué no? Pero bueno, digamos que la transformación fundamental es que sigo viviendo aquí, porque si venimos aquí es porque tenemos que vivir aquí, hay que exprimir al máximo posible esta vida, a ver, exprimirla... en el buen sentido. En el buen sentido de la palabra, exprimiéndola desde el punto de vista de buscar en ella al máximo, perdón, buscar en ella al máximo la espiritualidad y entender que esto forma parte de un todo, que esto es una fase. Y si uno entiende que esta vida es una fase de algo maravilloso que nos espera, creo que nuestra existencia infinita o eterna, hay que saberlo aprovechar. Tiene sentido pleno. Pues yo creo que lo que hemos hablado hoy aquí, de seguro, ahora mismo nos pueden estar oyendo gente que pueda encontrarse en esa tesitura, sobre todo con la tesitura de algún familiar, ¿no? Es un paso que tenemos seguro, es un paso al que todos vamos a llegar y llegarán también algunos seres queridos y nos tocará vivir esa experiencia. Yo creo que esto aporta un granito más de esperanza, ¿no? A la gente. Luego cada uno podrá creer, no podrá creer, pero sí que nos da esa esperanza, porque hallarse en esos momentos, ¿no? Pienso que son momentos críticos, momentos donde se debaten muchas cosas, como decías tú, Santiago, ¿no? Donde nos vemos lo pequeños que somos ante ese infinito, ¿no? Pero al mismo tiempo ese amor que nos va a recoger, ¿no? Y que nos puede recoger, que un amor en el que nos sentimos plenos, que me ha encantado esa palabra que has dicho hoy, Santiago. Pues darte las gracias, muchas gracias. Sabías que teníamos muchas ganas de que relataras este testimonio aquí, porque
Creo que es un testimonio maravilloso. Y bueno, te esperamos en próximos programas también para relatar otro tipo, debatir, porque sabemos también de muchos conocimientos que tienes y en los que nos apetece compartir aquí y estaremos encantados de eso. Santiago, espero que hayas estado bien. Sí, ha sido un placer y desde luego vuelvo a decir que si para mí ha sido maravilloso que me invitarais, no tuve duda en ningún momento, no tengo por qué tenerla, porque tengo claro y siempre he tenido claro que esta experiencia fue para mí un regalo que me ha permitido ver, entender, interiorizar la trascendentalidad de esta vida, que esto no termina aquí, que hay que vivir aquí, eso sí, hay que vivir aquí. Tenemos que cosechar lo mejor de esta vida, que es experiencias que nos enriquezcan espiritualmente, pero como digo y enlazando con lo planteado, hubiese sido muy egoísta si esto no lo hubiese compartido. Efectivamente puede haber personas en situaciones difíciles de salud o que tengan familiares en situación difícil de salud, y esto es un llamamiento a la esperanza, pero no a la esperanza ciega, sino a la vivencia de mucha gente. Hay muchas vivencias en este sentido que nos dicen que la muerte es un tránsito, es un paso hacia una nueva existencia, cierto que mejor que esta, pero que esta también es bonita en su medida y que hay que vivirla. Así es. Pues con eso nos quedamos, con ese mensaje que nos ha podido dar Santiago, y nada, os emplazamos al siguiente programa en esta sección de la Taberna del Misterio. Muchas gracias por estar ahí.